en el Congreso, que ya ha charlado con nosotros en otra ocasión y que la tenemos conectada. Te escuchamos, Caro, buen día, ¿estás? Sí, sí. ¿Qué tal? Buen día, Carolina, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. No te escuchaba bien, por eso. Ahí está, te saluda Flavio. Bueno, Carolina, qué jornada la de ayer, como politóloga, como periodista también, que tiene mucha presencia en el Congreso, tantas cosas, ¿no?, para analizar que no sabría por dónde empezar. Por lo pronto, ¿cómo te levantaste esta mañana y qué sensaciones te han generado los comicios de anoche? Bueno, primero sin dormir casi, te diría, con muy Estamos todos pocas igual. horas, con Todos muy igual. pocas horas de sueño, sinceramente, Sí, porque, bueno, fue un batacazo realmente por parte de la oposición. Este resultado electoral no se lo esperaba ni el oficialismo ni la oposición. no, De hecho, desde el oficialismo, la verdad que fue contundente el reclamo de en las urnas, porque digamos, perdieron por muchos votos, y además hay que tener en cuenta varios escenarios, te sí, diría. Por un lado, a nivel nacional, se perdieron, el oficialismo perdió en 16 provincias, y en ellas, 6 de 8 provincias eligen senadores nacionales, por lo cual claro, esto implicaría que el Frente de Todos perdería 6 bancas en el Senado de la Nación, quedando con 35. claro. Si bien ellos cuentan con ciertos aliados y pueden manejar esta situación, creo que de cara al 14 de noviembre hay que ver cuáles son las medidas que se toman. En este momento no se habla de un cambio en el Gabinete Nacional, porque esto también se está planteando. De hecho, si ustedes observan, Sí, parece como si el mariscal de la derrota hubiese sido Alberto Fernández, que fue el único que habló, ni siquiera habló la sí. precandidata Tolosa Paz, y nadie más habló. Y dio un Entonces, mensaje en ese sentido, ¿no? Como asumiendo que hubo un... exactamente, Sí, exactamente. Por un lado, creo que tiene que ver con el manejo de la pandemia. Este escenario se vio a nivel internacional en otras sí, es elecciones cierto, de otros es países cierto. que han perdido todos los oficialismos, pero creo que la cuestión central en esta elección al menos no tuvo tanto que ver la incidencia de Olivos Gate, sino con respecto a la economía. Me parece que esto es fundamental y central, y esta semana se va a enviar el presupuesto 2022 al Congreso de la Nación, y Sí, todos los ojos están puestos en este momento en el ministro de Economía, Martín Guzmán. Así que me parece que la lectura tiene que ver con algo que siempre se pierde en cada elección, ¿no? Que es son las demandas de los votantes, sí, la sí, sí, demanda sí. de la sociedad que evidentemente no han sido escuchados, y este fue el resultado final, por lo menos el de las PASO. Sí, un poco hablábamos de entrada en el programa de hoy, cuando a veces uno se permite editorializar un poco, acá con el equipo de los... a mí me parece un poco esto, ¿no? Como que ayer se vio un cambio actitudinal, si se quiere, necesario por parte del presidente. Bueno, Victoria Tolosa Paz no habló en conferencia, pero sí creo que le sacaron algún testimonio donde dijo que había escuchado el mensaje de las urnas. Sí, Más allá de la pandemia, digo, venía siendo como poco receptiva la estrategia por parte del gobierno nacional, mucho lo que pasó antes, mucho lo que hay afuera es peor, se está haciendo lo que se puede, la vacuna, la vacuna, la vacuna. Parece como sí. que ayer Alberto dijo, bueno, quizás algunas cositas no escuchamos, y esto se verifica en, por ejemplo, en la matriz económica, como bien vos decís. Sí, creo que ellos subestimaron al electorado y subestimaron la situación económica. Sí, Creo que eso es central en la elección. De hecho, creo que el principal ganador en esta elección fue Horacio Rodríguez Larreta, porque sus principales candidatos ganaron, claro, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. sí, Y teniendo en cuenta que ambos cambiaron de distrito, ¿no? Porque estaban, bueno, uno era vicejefe de gobierno porteño y se fue a la provincia de Buenos Aires, que sabemos que es muy difícil ujú, gobernarla y además también ganar una elección. Y ganó en casi toda la provincia. Entonces me parece que este fue el mensaje más claro por parte de Juntos por el Cambio, de dar este batacazo en la provincia de Buenos Aires. sí, Y además hubo varias cuestiones a tener en cuenta. Los candidatos de Mauricio Macri, tanto en Córdoba como en Santa Fe, perdieron. sí, Angelini perdió la interna en Santa Fe y Mario Negri en Córdoba, por lo cual también esto quiere decir que el liderazgo político en este momento, por lo menos en el Juntos por el Cambio, lo está teniendo Larreta, que esto creo que es crucial y sí, se posiciona camino 2023. Lo mismo Santilli, todo parecería indicar que sería candidato también en la provincia de Buenos Aires, así que esto es
es una encuesta que se suele decir, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que también puede ser quizás una proyección a lo que puede venir en los próximos 2 años. Sí, por supuesto, de verificarse estos datos en noviembre, lo que vos decís es muy interesante, porque en esta renovación, me permito decirlo yo, esconder a Mauricio Macri y mostrar un poco más a los candidatos de Horacio Rodríguez Larreta, creo que el hoy jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha salido muy victorioso. Y hay que recordar que lo decían ayer incluso personas dentro del Frente de Todos que charlaron con nosotros. Victoria Tolosa Paz, así como Leandro Santoro, lo de Santoro quizás era más previsible en Cava, ¿no? Pero Victoria Tolosa Paz es parte de una elección, de una decisión de Alberto Fernández. Como muchos de los funcionarios y funcionarias que por estas horas vienen siendo cuestionados. Además creo también, Caro, que hay personas fuertes dentro del gran Frente de Todos, incluso algunas, y ya se les viene el nombre a la cabeza, más fuertes que el mismo presidente, por lo menos de cara al armado interno, ¿no? Que también comunican con el silencio, o con un apoyo muy mesurado. Esto lo veo yo, por ahí me equivoco. ¿Cómo, más allá que explicaste muy bien la interna de Juntos, quién pegó el grito o dio 2 golpes sobre la mesa del Frente de Todos esta mañana? ¿Cómo ves vos el Frente de Todos? Además que estas elecciones, este panorama, ¿pueden llegar a dejar entrever quiebres, fisuras, algunas internas de cara a los próximos 2 años? Bueno, yo te diría que si observás las caras ayer a las 11:30 de la noche cuando salieron a hablar, o por lo menos el presidente de la Nación salió a hablar, te diría que es central, por un lado, la elección en la provincia de Buenos Aires y el apoyo, o mejor dicho, el no apoyo a Axel Kicillof, porque hay que recordar, por un lado, que también se votaron senadores y diputados provinciales. Y esto es el termómetro político también que le deja a Axel Kicillof para maniobrar la legislatura bonaerense de acá a los próximos 2 años. Creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, Sergio Massa, que en realidad cuando se habla de esta coalición de gobierno hay muchas diferencias dentro del Frente de Todos. Esto se nota mucho y creo que en este momento el principal liderazgo lo debe tener Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que el ala dura es el más contundente porque fíjate cómo cambia el discurso Alberto Fernández, ¿no? Venía posicionado de manera muy crítica contra la oposición en las últimas semanas y anoche dijo, escuchamos el mensaje, lo estamos teniendo en cuenta, vamos a ver qué sucede en las próximas semanas, qué tipo de medidas se van a llevar a cabo. Creo que ellos lo que van a intentar hacer, porque me parece muy difícil revertir esta situación, lo que intentarán hacer quizás es reducir esas diferencias. Hay muchas provincias que hay una diferencia hasta de 20 puntos, así que creo que la estrategia del gobierno nacional va a ser aliviemos el discurso político, porque la confrontación política por lo visto no da resultados, o a ellos por lo menos no les dio resultado, sí a Milei en la ciudad de Buenos Aires. Eso te quería preguntar, perdón porque cerrás si querés con este comentario, pero digo, ¿cómo viste también el tema de estos famosos, lo habíamos charlado otra vez, de estos outsiders, ¿no? El partido, digamos, la cuestión libertaria, por así decir, en Cava, y los números que sacó la izquierda, ¿no? Como propuesta antisistema, en teoría, etcétera, etcétera, en la provincia de Buenos Aires, muy buenos números de la izquierda, en la provincia de Buenos Aires también. Bueno, el Frente de Izquierda se posicionó con esta elección como tercera fuerza a nivel nacional. Creo que es un dato también contundente porque en muchas provincias, la verdad que sacaron un caudal de votos muy grande. Realmente, sí. Y por otro lado la diferencia, ¿no? Porque en la Ciudad de Buenos Aires la izquierda quedó cuarta detrás de Milei, pero en la provincia de Buenos Aires Nicolás del Caño le ganó a José Luis Espert y quedaron terceros. Sí, es cierto. Entonces creo que hay una dinámica de decir, bueno, no todo es liberalismo, no todo la dispersión de votos va por ese lado. Yo creo que la estrategia de Juntos por el Cambio va a ser esos votos, va a ser ir por esos votos libertarios, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, me parece. Sí. Y otro dato, me parece central, es que todos los votantes de Manes, o gran parte de Manes, no quiere decir que van a ir a Diego Santilli. Eso es cierto. Creo que ahí va a haber una dispersión de votos y que no va a mantenerse con ese porcentaje en la sumatoria. 38 en teoría, claro. Mucho radicalismo territorial, que quizás no comulga con el núcleo duro macrista, por así decirlo, que vio en Manes quizás una posibilidad de que la UCR se posicione dentro de Juntos. Me parece haber visto esto también. Sí, y también se dio en la elección de Corrientes, ¿no? El contundente triunfo del candidato radical. Creo que el radicalismo está haciendo una muy buena elección, pero los principales candidatos
son del PRO, que son los que vienen ganando en este momento. Sí. La sorpresa más grande también se dio en la provincia de Santa Fe, ganando Carolina Lozada, la interna de Juntos por el Cambio. Es cierto. Y creo que por otro lado también es cómo perdieron, mejor dicho, los Rodríguez Saá en San Luis. Claro. Esto tiene que ver con lo que uno se llama, que se analiza la elección legislativa. Esto viene sucediendo hace muchas elecciones ya, y te diría que en las últimas elecciones el kirchnerismo viene perdiendo las elecciones legislativas. Y también lo que se puede observar es lo que se llama en ciencia política la volatilidad del electorado. ¿Por qué? Porque en el 2019 tuvimos un escenario muy diferente al del día de hoy, Sí. que ganaba de forma contundente el kirchnerismo. Y ahora lo que estamos viendo es ese cambio, ¿no? Pero creo que también la sorpresa de esta elección, más allá del triunfo de la oposición, tiene que ver con terceras y cuartas fuerzas. Porque en algún momento esta grieta política entre las dos principales coaliciones de partidos, creo que se va a empezar a disolver. Y no sé, esto obviamente no, sabemos que los procesos políticos nunca son eternos, y que en Argentina sobre todo hay mucho cambio, mucha dinámica dentro del espectro político, por lo cual creo que en las próximas elecciones estos nuevos outsiders, como vos decís, Milei, la izquierda, quizás otros partidos también puedan llegar a aparecer, lo podamos ver más adelante. Sí, algo de eso creo que me gusta porque estamos en sintonía. Creo que algo de eso comentaba yo cuando comenzaba este programa. Digo, hay también un agotamiento ya de esta especie como de artificio, digámosle, binario, ¿no? De la grieta. Bueno, o es un modelo o es otro. Creo que modelos de país hay muchos distintos, múltiples a lo largo de la historia. Se concentraron generalmente en muchos casos en dos formas de ver algo mismo, pero me parece que se está agotando un poquito esto de la grieta. Yo creo que la participación de Facundo Manes y la elección que hizo Manes, más allá de que no le ganó a Santilli, fue bastante buena. Yo me imaginaba menos de Manes y un poco más de Santilli. No sé si fue tan excelente la de Santilli, pero bueno, en su conjunto, digo porque ayer mismo fue Santilli el que salió a conciliar con Manes y a convocarlo a la unidad. También un poco viendo esto que vos decías, hay que ver si después se transfiere la totalidad de Manes a Santilli, que no creo. Y el Frente de Todos está ahora exigido a admitir las contradicciones internas que tiene y quizás empezar a cuestionar algunos liderazgos, sin meterme en funcionarios que no funcionan, como dijo en su momento la vicepresidenta, hablando del armado político, no tanto lo institucional. Y bueno, tendrá que también... no sé si romperse, porque en política esto no es bueno, pero encontrar dentro de la divergencia interna a ver si es hora de mostrar otra cosa, porque la cosa dura somos nosotros, y lo de antes fue tan malo que ahora nosotros no nos podés cuestionar. Me parece que se está agotando. Sí, sin duda. Yo creo que además la política nunca es previsible, siempre es cambiante, y eso lo podemos ver minuto a minuto, por lo menos en la Argentina, y también profundizado por la pandemia, que creo que esto puso en jaque al gobierno nacional, porque si bien teníamos problemas ya estructurales, creo que la pandemia vino a demostrarnos que estamos muy lejos todavía de ser un país en desarrollo, y la verdad que los indicadores económicos en los últimos meses vienen empeorando muchísimo. Creo que la falta de trabajo, la desocupación, la inflación es realmente un problema que el gobierno va a tener que resolver. Creo que en la mira está el ministro de Economía, repito, porque creo que esto es central. Y por otro lado, ¿qué tipo de presupuestos se presentan en el Congreso? Por supuesto. Todo puede ser dinámico. Si en noviembre al gobierno le va mucho peor que ahora, creo que ahí va a tener que hacer un cambio de gabinete. No sé si se va a animar a hacerlo antes del 14 de noviembre, creo que quizás es muy apresurado hacerlo, pero todo puede pasar en Argentina. Tiendo quizás a analizar más posterior a las elecciones generales, porque ahí lo que te va a marcar es cómo queda el Congreso de la Nación en términos de poder político y en términos también del capital político que le quede al gobierno de acá a los próximos 2 años. Creo que esto es central por una cuestión de gobernabilidad, pero también de representación política. Y cuando hablamos de una coalición de gobierno, creo que es fundamental tener en cuenta las disidencias dentro de esa coalición. Y es muy difícil cuando hay liderazgo muy fuerte. Ayer todos se centraron en la figura de Alberto Fernández, ¿no? Que fue el que dio la cara, que salió a hablar y que, digamos, como que él mismo dijo,
soy el mariscal de de la derrota, ¿no? Sí, Creo que estuvo. él mismo, Sí, exactamente, se autoincriminó, pero me parece que puede haber otros liderazgos que se empiecen a ver de acá a los próximos meses, sin duda alguna. Sí, Y Sergio sí. Massa, hay que prestar atención ahí. Sí, 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 porque, a ver, por supuesto que cuando en tiempo de no victorias, en tiempo de derrotas para adentro duelen y los liderazgos, las conducciones empiezan a ser un poco también vistas con otros ojos. Hay gente muy fuerte en frente de todos, perdón, que concilió, durmió un poquito las internas para ir en bloque. Bueno, yo creo que se van a empezar a manifestar algunos conflictos internos. También algo que decías vos y me parece muy interesante es esto de hacer y resolver y ver con qué presupuesto se va a contar y para dónde va a ir la plata y qué decisiones políticas se van a querer llevar a cabo. Claro, querer llevar a cabo porque luego hay que ver cómo queda conformado el Congreso, que en muchos aspectos esto condiciona la labor ejecutiva. Lo que quiero decir es, aquí hemos tenido entrevistadas del Frente de Todos, precandidatos que hablan de índices de reactivación, incluso post pandemia. Y la pregunta también es, ¿cómo estos índices, esta supuesta reactivación, esto que se espera que va a andar mejor, termina en el bolsillo de los argentinos y las argentinas? Por eso me parece que ahí está muy interesante esto que planteás. Comienzan a ser vistos con otros ojos los funcionarias que tienen que ver sobre todo con la matriz económica. No solo con la renegociación de la deuda, que quizás se le achacó mucho esto a Guzmán, no, bueno, está con el FMI, etcétera, etcétera, sino bueno, ver cómo se le devuelve un poquito del bolsillo de los argentinos, que es cierto, después de 4 años de otra cosa, y por la pandemia y lo que quieras, se vio muy golpeado y hoy espera de un gobierno que asuma esa responsabilidad de gobierno de nada, dejar de pegarle tanto a ese bolsillo, a esa economía liviana, flexible, vulnerable que tenemos muchos y muchas. Caro, ¿algo más que te gustaría agregar así en este análisis político tan interesante que nos ofreces? Sí, creo que una cosa es la macroeconomía, que es lo que Sí. se dedica Martín Guzmán cuando uno habla de la renegociación con el Sí, Fondo sí, Monetario sí, sí. Internacional, y otra cosa es la microeconomía. Yo Sí, creo claro. que en términos de reactivación económica va a ser muy difícil, creo que el gobierno no tiene un gran margen para poder seguir realizando la emisión monetaria, porque Sí, también hay muchos índices o indicadores que demuestran que si bien se puso o se colocó mayor dinero, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, eso sí, no ha inducido a que se reduzca la pobreza, por claro. lo contrario, está aumentando. Entonces, acá creo que el problema central es cómo se resuelven estas problemáticas del aumento de la pobreza, también de la clase media, ¿no? Porque Sí, no solamente son las clases bajas, sino la clase media que se está empobreciendo. sí, Entonces sí, sí, creo que sí. acá es la cuestión central del gobierno nacional, es decir, hasta dónde puedo y hasta dónde estoy limitado. Porque además, nosotros siempre en ciencia política decimos que el poder real no lo tiene el presidente de la nación nunca. No, no. Siempre el poder se construye con el poder económico. Y creo Sí, que en sí. esta elección se vio reflejado eso. Sí, 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 muy claramente, y bueno, las incógnitas, las preguntas que se nos abren de cara a futuro, no solo a las generales del 14 de noviembre, sino a lo que van a ser 2 años de gobierno con otro Congreso seguramente, con otro Senado, dato clave, sobre todo en relación con los Sí. resultados de las provincias que nos ofreciste, Caro. Bueno, 2 años que van a ser bien distintos seguramente a los que ya pasaron. La pandemia no pasó porque eso es dar un mensaje de irresponsabilidad, pero sí permite gobernar, que es lo que decíamos antes, ¿no? Ya se puede Sí. gobernar con pandemia, entonces, bueno, hay cuestiones que van a tener que volver a ser agenda y que no lo han sido. Sí, es distinto y además tenemos por delante toda la logística de nuevo de vacunación, porque Sí, esa vacunación, como vos bien decís, la pandemia no se fue a nivel mundial, menos se va a ir en Argentina, y creo que el gobierno nacional también tiene este desafío en los próximos 2 años, porque además de conseguir las vacunas para la primera vacunación a nivel nacional, en unos meses vamos a tener que volvernos a vacunar todos. Y Sí, esa es claro. otra logística. Pero creo que, digamos, el electorado está mirando mucho más allá de la vacuna o más allá de la pandemia o cómo se dio, cómo se gobernó desde ese lugar. Creo que la cuestión central que es, por lo mismo que se fue Macri, se puede ir Alberto Fernández, que es la economía. Sí, completamente de acuerdo. Caro, muchas gracias, siempre muy esclarecedor tu análisis. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo grande, Caro Dávila, que charlaba con nosotros, politóloga, una genia, Caro, que siempre